Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado al PM. Este es nuestro segundo ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión. Tenemos tres grandes ciclos programados este año en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada del proyecto. En ALPM vamos a hablar de modelos de negocio inmobiliario alternativo. En este ciclo hablaremos mucho de sociología, de los cambios de hábito del consumidor, de la necesidad de pertenencia a una comunidad o de la necesidad de flexibilidad en un entorno cambiante como el actual. Durante la primera semana vamos a hablar de centros de datos, de coworking, de residencias de estudiantes y en la segunda semana hablaremos de co-living, de cohousing y de build to rent. Para ello hemos invitado a economistas, sociólogos, arquitectos, ingenieros y usuarios de los distintos modelos para dar la visión más completa posible de estos fenómenos. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría dar las gracias a las 19 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos que han trabajado semana tras semana por hacer que esto sea posible y a nuestros patrocinadores Autodesk y Aceroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. Hoy vamos a hablar de data centers y es que la cantidad de datos que generamos está creciendo de manera exponencial. Los datos, que son considerados por muchos el petróleo del siglo XXI, tienen una importancia fundamental en nuestra vida y en nuestra economía. La información que manejamos, los emails que nos enviamos e incluso, bueno, este mismo seminario web necesita de una infraestructura física para poder circular o almacenarse. Hoy vamos a hablar de esta infraestructura física y de cómo es el proceso de diseño y construcción y sobre cómo la necesidad de gestionar o almacenar grandes volúmenes de información ha hecho que estemos viviendo bueno, ya lo hablaremos ahora, una época dorada para los centros de procesamiento de datos. Hoy contamos con Ricardo Abad, director general de Quark, y con Antonio Tabasco, director de Ingeniería de Naviax, para entender más a fondo las particularidades de este sector. Vamos a tratar estos temas en un formato de mesa redonda, de cara a cara, en el que iremos haciendo preguntas a ambos ponentes y os invitamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran para sacar el máximo provecho posible a los ponentes del día de hoy. Buenos días, Ricardo y Antonio, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y contaros un poquito más de este nicho del mercado. Igualmente, un placer y agradecer a Edith la invitación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Antes de comenzar con la mesa redonda, voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, como veis, os presento a Ricardo Abad. Ricardo lidera Quark, que es una ingeniería española especializada en la consultoría y diseño de data centers. Ricardo es ingeniero mecánico, ATD por Uptime Institute y Data Center Design Specialist por DC Professional Development, trainer de cursos especializados, keynote speaker del sector a nivel internacional, con más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos de data centers. Ha sido miembro de las juntas directivas de la Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores, de ASRE y CREA, y actualmente se encuentra volcado en la promoción de Madrid como hub digital para el sur de Europa. Luego nos contarás un poquito más de esto. El equipo que lidera Quark está considerado como uno de los 5 mejores de Europa en su sector y trabaja como una consultora preferentemente para 4 de los mayores operadores de data centers del mundo. Este éxito se ha visto reflejado en 8 premios de prestigio internacional otorgados por distintas entidades. Nuestro segundo ponente del día es Antonio Tabasco. Buenos días, Antonio. Antonio es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es PMP, Project Management Profesional, colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y es el director de Ingeniería en Naviax. Tiene también más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería, la consultoría y el project management de instalaciones de la edificación. Es gestor de proyectos de innovación H2020, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y miembro de la Comisión
YU del COEM, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos empezar con las preguntas, si os parece bien. Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a AltPM. Este es nuestro segundo ciclo del año y lo arrancamos con mucha ilusión. Tenemos tres grandes ciclos programados este año en los que vamos a tratar distintas temáticas y su relación con la dirección integrada del proyecto. En AltPM vamos a hablar de modelos de negocio inmobiliario alternativo. En este ciclo hablaremos mucho de sociología, de los cambios de hábito del consumidor, de la necesidad de pertenencia a una comunidad o de la necesidad de flexibilidad en un entorno cambiante como el actual. Durante la primera semana vamos a hablar de centros de datos, de coworking, de residencias de estudiantes y en la segunda semana hablaremos de co-living, de cohousing y de build to rent. Para ello hemos invitado a economistas, sociólogos, arquitectos, ingenieros y usuarios de los distintos modelos para dar la visión más completa posible de estos fenómenos. Antes de comenzar con la jornada, me gustaría dar las gracias a las 19 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos que han trabajado semana tras semana por hacer que esto sea posible y a nuestros patrocinadores Autodesk y Aceroid, que han confiado en nuestro proyecto en un año tan complicado como este. Hoy vamos a hablar de data centers y es que la cantidad de datos que generamos está creciendo de manera exponencial. Los datos, que son considerados por muchos el petróleo del siglo XXI, tienen una importancia fundamental en nuestra vida y en nuestra economía. La información que manejamos, los emails que nos enviamos e incluso, bueno, este mismo seminario web necesita de una infraestructura física para poder circular o almacenarse. Hoy vamos a hablar de esta infraestructura física y de cómo es el proceso de diseño y construcción y sobre cómo la necesidad de gestionar o almacenar grandes volúmenes de información ha hecho que estemos viviendo bueno, ya lo hablaremos ahora, una época dorada para los centros de procesamiento de datos. Hoy contamos con Ricardo Abad, director general de Quark, y con Antonio Tabasco, director de Ingeniería de Naviax, para entender más a fondo las particularidades de este sector. Vamos a tratar estos temas en un formato de mesa redonda, de cara a cara, en el que iremos haciendo preguntas a ambos ponentes y os invitamos a que participéis y hagáis todas las preguntas que se os ocurran para sacar el máximo provecho posible a los ponentes del día de hoy. Buenos días, Ricardo y Antonio, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y contaros un poquito más de este nicho del mercado. Igualmente, un placer y agradecer a Edith la invitación. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Antes de comenzar con la mesa redonda, voy a hacer una pequeña presentación. Bueno, como veis, os presento a Ricardo Abad. Ricardo lidera Quark, que es una ingeniería española especializada en la consultoría y diseño de data centers. Ricardo es ingeniero mecánico, ATD por Uptime Institute y Data Center Design Specialist por DC Professional Development, trainer de cursos especializados, keynote speaker del sector a nivel internacional, con más de 25 años de experiencia desarrollando proyectos de data centers. Ha sido miembro de las juntas directivas de la Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores, de ASRE y CREA, y actualmente se encuentra volcado en la promoción de Madrid como hub digital para el sur de Europa. Luego nos contarás un poquito más de esto. El equipo que lidera Quark está considerado como uno de los 5 mejores de Europa en su sector y trabaja como una consultora preferentemente para 4 de los mayores operadores de data centers del mundo. Este éxito se ha visto reflejado en 8 premios de prestigio internacional otorgados por distintas entidades. Nuestro segundo ponente del día es Antonio Tabasco. Buenos días, Antonio. Antonio es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Es PMP, Project Management Profesional, colegiado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y es el director de Ingeniería en Naviax. Tiene también más de 25 años de experiencia profesional
en el ámbito de la ingeniería, la consultoría y el project management de instalaciones de la edificación. Es gestor de proyectos de innovación H2020, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y miembro de la comisión IEU del COEM, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos empezar con las preguntas, si os parece bien. Y empecemos un poco por el principio, ¿no? Ricardo, tú que llevas bueno, pues más de 25 años trabajando en este sector, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido la evolución del diseño y de la construcción de los data centers en España, ¿no? ¿Cuál ha sido el pasado, el presente y el futuro para tener una visión global del escenario? Sí, bueno, pues a ver, hace 25 años los data centers o centros de proceso de datos, que es como se denominaban aquí en España, eran básicamente centros de datos corporativos para bancos, para entidades aseguradoras, la administración pública, ese tipo de usuario. Era un tipo de inmueble donde el conocimiento residía en las grandes tecnológicas americanas del momento, IBM, Hewlett Packard, este tipo de empresas, y así hemos estado hasta prácticamente 2008, 2009 o algo así. En esos años, 2008-2009, bueno, en el 2001 se produce un fenómeno que a España llega muy livianamente, que es la aparición de un tipo de negocio dentro de este sector, que es el colocation o housing. Al final, la traducción al español es el alojamiento, empresas que se dedican al alojamiento de infraestructura informática, de servidores o de racks, alquilando espacio y potencia al usuario final, a esos bancos o a esas aseguradoras o lo que sea. En ese año 2001, 2000-2001 es cuando se produce esto. En España aparecen dos otros operadores, que son, bueno, Telven, Global Switch y, bueno, en su momento Telven era Carrier House, Global Switch e Interxion, pero tienen una cuota de mercado muy pequeñita, ¿vale? Esto sucede hasta más o menos 2008-2009. En 2008-2009 aparece otro hito importante en la industria del data center, que es la aparición del Apten Institute, que es una entidad privada que lo que hace es, por petición de los grandes constructores, usuarios de centros de datos en Estados Unidos, lo que hace es un poco homogeneizar, cuando se habla de un centro de datos, tanto la terminología como los estándares de calidad o de resiliencia que tienen estos centros de datos, que son los famosos tier, de los que se hablan, tier 1, tier 2, tier 3. Al final es como categorizar cómo de bueno o cómo de resiliente es mi centro de datos. Eso es un momento clave en el sector, porque a partir de ese momento es cuando se puede comparar técnicamente si un centro es mejor que otro, ¿vale? Entonces empieza un poco en el camino en el que estamos ahora, que es la profesionalización del sector. Claro, hasta ese momento, como digo, cualquier ingeniería, cualquier empresa de arquitectura y cualquier empresa de project management podía gestionar un edificio, o sea, la construcción, el diseño de un centro de datos que entraba dentro de su portfolio, pero que el equipo que lo hacía, hoy hacía un centro de datos y mañana hacía un centro comercial, ¿vale? Pero ya cuando arranca esto de Apten Institute, ya la cosa se pone un poquito más seria, porque te van a auditar externamente desde esta entidad americana, y entonces se empieza a profesionalizar la cosa. Durante 4 o 5 años, más o menos, hasta el 2014-2015, desde este 2009, en España hay una ola bastante fuerte de creación de nuevos centros de datos. Esto se produce por una disrupción tecnológica a nivel de servidores, en donde se incrementan mucho las potencias eléctricas y de consumo por metro cuadrado, ¿vale? Pasamos de tener 400 vatios metro cuadrado, para que os hagáis una idea, a tener salas con 1.500, casi 2.000 vatios metro cuadrado. Y eso se une a los requisitos un poco más serios ya de Apten Institute. Entonces ahí se produce la construcción de los famosos centros de datos de BVA, de Mapfre, el gigante de Telefónica de Alcalá de Henares, que ahora es propiedad de Navias, y una serie de proyectos.
Pero vuelve a haber otra disrupción tecnológica, porque este sector está ligado al IT, a la tecnologías de la información, y es un sector muy dinámico. Entonces, ya en el 2015, 2016, lo que se produce es la aparición del famoso cloud, lo que llamamos la nube, para todos, que todos la vivimos, todos tenemos un Gmail, todos tenemos un montón de aplicaciones en nuestros teléfonos que nos conectamos no sabemos dónde, y claro, aquí ya se rompe todo. Aquí lo que pasa con la aparición de la nube es que se profesionaliza mucho más, porque estas empresas de colocation que tenían una cuota de mercado muy tímida en el 2001 explotan, por así decirlo. Y la tendencia que se produce desde el 2015 es que todo el mundo que tiene centros de datos corporativos, como la banca, la administración, etcétera, etcétera, o grandes corporaciones, decide externalizar todos sus centros de datos a empresas especializadas. El trabajar con empresas especializadas, como la que trabaja Antonio, Naviax, lo que da lugar es a una mayor profesionalización todavía del sector, porque desde el punto de ingeniería, desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de project management, tú lo que vas a tener es un interlocutor como propiedad muy especializado y que sabe lo que quiere. Y eso es en el momento en el que estamos, en el momento en que hemos llegado hasta ahora, ¿vale? El momento de ahora, especialmente en Madrid, es muy especial porque se ha producido una circunstancia que es que hay una serie de cables submarinos que entran por diferentes puntos de la península ibérica, convergen todos en Madrid. Entonces, Madrid se convierte en un hub donde se va a intercambiar mucha información y además tiene una carencia real de superficie para alojar servidores de grandes corporaciones. Entonces, ahora mismo estamos en un momento que es una explosión, creciendo prácticamente a triple dígito. Sí, estamos duplicando prácticamente la capacidad año tras año de la potencia instalada e incluso con grandes problemas y cuellos de botella, por ejemplo, a nivel energético, ¿vale? Y esto es el momento en el que estamos ahora. Una gran explosión donde incluso ya por cuestiones de mercado inmobiliario, grandes fondos inmobiliarios que antes dedicaban sus inversiones a otros sectores los están metiendo aquí. ¿Y a dónde vamos al futuro? A más todavía. Vamos a más porque al final la digitalización es un fenómeno imparable. Todo lo estamos viviendo en el día a día. Cada vez tenemos más cosas que están alojadas, no sabemos dónde, y entonces se supone que es un sector con un recorrido muy, muy alto. Los grandes propietarios de data center como Amazon o Google o gente así, lo que te dice es que estamos empezando prácticamente. Y hasta aquí os cuento un poquito la situación del sector. Antonio, ¿vosotros cómo lo estáis viviendo como propiedad? Sí, lógicamente el recorrido histórico que nos ha contado Ricardo es fantástico, está en la mejor posición para poder hablar de esto con los años de experiencia y el expertise que tiene y que tiene Quark. Nosotros como Naviax, como operador de data center, como empresa especializada en desarrollar y gestionar y operar data center, y no hacemos otra cosa, de ahí viene la especialización. Lo que estamos viendo es que efectivamente el mercado está evolucionando, y esto va a más, esto es imparable, a que estas empresas especializadas como Naviax seamos las que ponemos en marcha y operamos los data centers, y cada vez menos las grandes corporaciones, pues eso, como pueda ser de banca, como pueda ser incluso administración pública, yo que sé, empresas farmacéuticas, por decir algo, en fin, grandes corporaciones cada vez van a ir dejando más en manos de empresas especialistas como nosotros la gestión de su activo TI, y de hecho, bueno, está en el mercado que efectivamente muchas de estas corporaciones están empezando a plantearse deshacerse de su infraestructura. Nosotros somos un ejemplo. Naviax nace como consecuencia de una desinversión en esta infraestructura de la principal operadora de telecomunicaciones de España, que es Telefónica. Eso es público. Entonces, Telefónica, siendo empresa interesadísima, ¿no?, en todo lo que es las telecomunicaciones y la IT,
ellos mismos, en un momento dado, en su hoja de ruta estratégica, deciden que quieren deshacerse de gran parte de su infraestructura, no solo data centers. Está en los medios también la venta que están haciendo de las torres, por ejemplo, de telefonía. En fin, toda esa parte de infraestructura dentro del mundo digital al final está yendo a manos de especialistas que somos los que sabemos cómo gestionarlo bien, comercializarlo bien, en definitiva, sacarle el máximo beneficio, que es de lo que se trata, ¿no? Porque, Antonio, estamos hablando en repetidas ocasiones de que es un tipo de activos muy especializado, ¿no? Con unos requerimientos muy concretos. Y un poco por explicarle a la audiencia, ¿no? Que igual no ha tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto de este tipo, ¿cuáles piensas tú que son las principales diferencias a tener en cuenta en el diseño y en la construcción de un centro de datos, por ponerte un ejemplo, un edificio residencial, ¿no? O un edificio más tradicional? ¿Cuáles son a tu juicio? Bueno, es evidente que no tiene nada que ver, ¿no? La construcción o el planteamiento de diseño y construcción de un edificio, yo diría en general de misión crítica, ¿no? Y a veces comparamos, que desde luego tienen puntos de comparación, los data centers con, con hospitales, por ejemplo, ¿no? Son infraestructuras con unos requerimientos muy específicos, pues desde la alimentación eléctrica, en la que tiene que estar todo redundado, la alimentación eléctrica de emergencia, en la que tiene que estar todo redundado, los equipamientos de refrigeración, que tiene que estar todo redundado. Todo esto hace que el planteamiento de diseño y de construcción sea muy distinto. Hay que jugar mucho con la escalabilidad de los diseños, y eso es algo que en residencial o en un comercial, en fin, no te planteas. Hay que jugar mucho con los plazos de ejecución son súper exigentes, y eso lógicamente lo tienes que tener en mente y en papeles desde minuto cero que te planteas levantar un proyecto de este tipo. Y hay que jugar mucho también con el hecho de que el edificio va a seguir vivo, y eso quiere decir que tú no vas a hacer un data center y lo tienes hecho, lo entregas el 1 de julio de 2020, 2021 y te vas al siguiente data center. No, ese edificio va a seguir vivo, va a tener actuaciones dentro, actuaciones, como decimos, en caliente, en las que en ningún momento se te puede provocar un fallo de suministro eléctrico, y a la vez tienes que seguir habilitando y haciendo construcción, ¿no?, dentro del edificio. Entonces, ese tipo de requerimientos, desde luego, le confieren una singularidad que al final hace que tiene que haber especialistas, ¿no?, como Ricardo, como Quark, para poner todo esto en marcha. Ricardo, ¿tienes Sí. algún comentario? Bueno, sí, a ver, es muy diferente. Al final, aunque estemos hablando normalmente de edificación, porque es un edificio, para mí es una instalación industrial. Entonces, grandes diferencias son, por ejemplo, el coste no tiene nada que ver con cualquier otro sector inmobiliario. Estamos hablando que a lo mejor, primero, nosotros hablamos en kilovatios, no hablamos en metros cuadrados. Eso para empezar. Porque una gran diferencia con otros inmuebles es que el 60% del coste del inmueble son equipos. ¿Eso qué quiere decir? Y otro 20% más o menos es las instalaciones que conectan esos equipos. ¿Eso qué quiere decir? Pues una gran diferencia. Esto es un sector de ingeniería industrial, no de arquitectos o de aparejadores. O sea, al final, los arquitectos y los aparejadores tienen que hacer su proyecto de arquitectura, por supuesto, pero están al servicio de que el edificio sea funcional en función de lo que han diseñado los ingenieros. Eso es una gran diferencia, ya que choca mucho. La otra es lo del coste. A ver, aunque nosotros hablamos en kilovatios, lo podríamos traducir a metros cuadrados, estamos hablando de inmuebles de a lo mejor 5.000 euros metro cuadrado. Claro, eso no tiene nada que ver con un residencial o con unas oficinas. Y por ser también una instalación industrial, los caminos críticos tampoco tienen nada que ver. O sea, a lo mejor el camino crítico en un inmueble normal es la estructura, aquí el camino crítico es a lo mejor el suministro de los generadores. Entonces, que a lo mejor tenemos 7 meses, 8 meses para que suministren un determinado tipo de generador y en unas cantidades.
Entonces, claro, es que no tiene nada que ver. Es que se parece más hacer una instalación de una fábrica o de una refinería que hacer un inmueble, realmente. Y en cuanto al producto en sí, ¿existen centros de datos más exitosos que otros? Yo creo que has mencionado algo durante tu primera intervención, ¿no? Pero ¿qué métricas se utilizan, ¿no? Para evaluar o para clasificar un centro de datos con respecto a... Sí, bueno, a ver, sí, efectivamente, hay diferentes niveles. Los niveles están basados en la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación de una instalación a un evento. Entonces están los Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, pero bueno, al final, normalmente, casi siempre vamos a adoptar un nivel Tier 3, sobre todo en el mercado de colocation, porque es más que suficiente y está bien equilibrado respecto al coste. Luego también hay otra métrica que, bueno, es la eficiencia energética. Este es un sector, que esa es otra diferencia con otros sectores, muy agradecido en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a invertir dinero en ganar eficiencia energética, por el simple hecho de que tienen un consumo enorme estos inmuebles y además es que funcionan 24 horas. Entonces los retornos, los TCOs salen muy bien normalmente. Pero para mí y para mis clientes, cuando un CPD es exitoso, cuando hacemos un diseño suficiente, con un coste contenido y que ellos sean capaces de alquilarlo antes que los de mi competencia. Eso para mí es un CPD exitoso, porque también hay CPDs que no se llenan. O sea que, bueno, para mí esa es la mejor métrica, que los centros que nosotros diseñamos se alquilan. Sí, por apuntar un poquito más ahí, seguramente estamos centrando en el formato de data center al que va al mercado, que es el formato de colocation, ¿no? Como apuntaba Ricardo. Si pensamos en un formato de data center de propiedad, quizá hay algunos parámetros, como puede ser ese de facilitar el alquiler, que no entran en juego, ¿no? De esta manera. Pero desde luego, como dice Ricardo, hay algunos factores que son clave para ver si el CPD finalmente va a ser exitoso, que son esa facilidad de alquilabilidad, ¿no? Aunque suene mal palabra, que se haga posible un alquiler lo más rápido posible, y eso al final va vía coste muchas veces, ¿no? Bueno, esta es la combinación de coste y plazo también. El plazo, el time to market, es muy importante en nuestro sector. Cuando viene un hiperescalar y te dice que quiere tener 2 megas, 4 megas de potencia, normalmente lo quiere para ayer. Entonces, tu capacidad de poner eso en marcha en el menor tiempo posible es muy importante también. Pero ¿me dejas hacer un apunte, José, sobre esto que ha dicho Antonio? Respecto a los CPDs corporativos, hace años, como he dicho antes, los bancos y grandes corporaciones hicieron sus propios centros, los diseñaron empresas no especializadas y evidentemente en ese momento el que costara el doble o el triple de un data center diseñado para una empresa especializada no importaba porque no afectaba la cuenta de resultados. Pero pasados 5 años y con la tendencia que tenemos ahora, te puedo decir que casi todos esos data centers están en venta. ¿Y sabes qué pasa? Que nadie los quiere. ¿Por qué? Porque son muy caros. Entonces, lo que parecía que no iba a impactar, pues ahora sí está impactando, porque no se los pueden sacar de balance, ¿sabes? ¿Esto qué quiere decir? Y esto es general para cualquier sector. Un proyecto, un buen proyecto de arquitectura, de ingeniería, no es un proyecto en el que se meta lo mejor. Porque metemos lo mejor y lo más caro, es el mejor proyecto que hay. Un proyecto bueno, y va un poco en consonancia con lo que he explicado antes, es el que satisface las necesidades del cliente y tiene un coste acorde a eso, contenido. No tirar con pólvora del rey, que se suele decir. ¿Vale? Esa es la definición del libro de calidad, ¿no? Claro. Adecuarse a las expectativas, ¿no? del cliente. Tenemos
ya algunas preguntas, o sea que esto se está animando. A ver, nos pregunta Noelia Barriguete. Dice, ¿tiene cabida en este sector una constructora común o también tienen que ser constructoras especializadas? O sea, ¿cómo puede entrar al mercado una constructora o bueno, pues que todavía no... Puedo lanzarme a responder a eso porque, lógicamente, me ha tocado liderar algunos procesos de licitación y he podido ver un poco cómo está el mercado de construcción. Las constructoras, no sé cómo llamarlo eso, comunes o estándar, tienen poca cabida en este sector. Es más, las grandes constructoras se han dado cuenta que necesitan equipos especialistas para el desarrollo de data center, y lo que han hecho las grandes constructoras es crear esos equipos especialistas como una unidad de negocio dentro de sus empresas. Entonces, es fundamental y va muy en línea con lo que explicaba Ricardo, de que al final esto no es un edificio de ladrillo de construcción estándar, es mucho más parecido a una planta industrial, igual que en construcción no solo construcción de nave, ¿no?, sino de todo el equipamiento que conlleva una planta industrial. Hay empresas muy especialistas, el sector data center va en esa línea. Ya hay constructoras especialistas y, como digo, dentro de las grandes constructoras lo que están haciendo es crear esas unidades de negocio que se están especializando en el sector. Muy bien. Nos pregunta Javier Albisu Iribe, creo que está familiarizado con este tema también. Dice, ¿qué necesidades, entiendo que además de las necesidades eléctricas, ¿no? ¿Qué necesidades de agua tienen los centros de datos para refrigeración? Bueno, si lo diseño yo, ninguna. La suficiente como para llenar las tuberías del sistema de refrigeración. ¿Y cuál es el motivo? A ver, está claro que hay grandes data centers, como los que se están haciendo en Aragón y en algún otro sitio, que van con refrigeración adiabática y sí que requieren unas cantidades de agua brutales, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, no recomendamos esta solución simplemente por la legislación actual que hay sobre la legionela en España. O sea, es una legislación, por lo menos en Madrid, en la que ante un brote de legionela, da igual si eres tú el culpable o no, te van a decir que cierres tu instalación hasta que descubran dónde se produce el brote. Puede ser el brote en las instalaciones de un vecino. Entonces, yo a mis clientes les recomiendo que no adopten esta solución porque tienen un riesgo, como ha dicho antes Antonio. Este tipo de edificios no para nunca. En ese sentido es peor que un submarino nuclear, que tienes paradas de mantenimiento. Un CPD no para. Entonces, si te obliga a la administración a pararlo, pues van a tener un problema muy serio. Entonces, nosotros apostamos siempre por no usar refrigeración adiabática, o por lo menos puede ser un complemento como eficiencia energética, pero nunca que dependamos de ella para la refrigeración. ¿Vale? Muy bien. En cuanto a la energía, ¿no? Bueno, sabemos que estos centros de datos pues tienen un consumo elevado de energía, ¿no? ¿Existen medidas para atenuar sus efectos sobre el medio ambiente? ¿O cómo se está gestionando este aspecto? ¿Lo dices tú, Antonio, yo? Como quieras. Bueno, a ver, efectivamente son centros grandes consumidores de energía. Por cierto, dentro de las plataformas que estamos creando, ¿no?, propiedades y ingenierías, estamos empujando para que la administración pública nos considere sector, ¿cómo se llama, Ricardo? Electrointensivo, ¿verdad? Electrointensivo. Efectivamente, porque eso al final va a suponer también ciertas ayudas, ¿no? Al final el consumo es de energía eléctrica y a lo que la tendencia que ya está en marcha en otros países y poco a poco se va introduciendo en España es a
que los explotadores, las propiedades como Naviax, firmen acuerdos, pues el ejemplo típico es el PPA, con los suministradores energéticos, en los cuales tú te garantizas que un tanto por ciento, un X% del suministro energético que te dan al centro viene de fuentes renovables. Que al final eso es la mayor garantía de que lo que tú estás consumiendo pues bueno, venga de fuentes que son respetuosas con el medio ambiente, porque lógicamente nosotros no generamos energía. Bueno, se podría entrar en ese debate también. Pero bueno, un data center no es generador de energía y por lo tanto nosotros a los dos factores a los que podemos atacar es a esos contratos con los suministradores, por un lado, y por otro lado, por supuesto, a todo lo que se relaciona con la eficiencia energética que ahí nos gastamos los dineros, ¿no? Y ahí es donde Ricardo puede dar un poco más de detalle. Sí, a ver, este sector, por las condiciones que tiene, que he dicho antes, es el sector que más invierte en eficiencia energética. Cualquier innovación que se produce en equipamiento eléctrico como las UPS o como enfriadoras y cosas así, se produce precisamente en este sector. Por ejemplo, ahora mismo en Madrid tenemos 2 edificios. Uno de ellos va a ser la mayor instalación de enfriadoras con compresores de levitación magnética de España. Y eso se paga porque funciona 24 horas. Entonces, hay mucha controversia. He tenido alguna discusión con Greenpeace y gente de este tipo, organizaciones de este tipo, respecto, efectivamente, los data centers consumen mucha energía, pero lo que tenemos que pensar es el servicio que está dando un data center, ¿qué está sustituyendo? Y te voy a poner un ejemplo clarísimo. Este evento se está produciendo online y está alojado en un data center donde tenga la plataforma que estéis utilizando alojado sus servidores. ¿Alguien duda de que el consumo de este evento online es inferior a si todos nos tuviéramos que desplazar con nuestro coche a una sala que hubierais alquilado? Pues claro, este data center consume mucho, pero ¿cuánto está sustituyendo? ¿Cuánta energía se gasta en producir un libro o un disco de vinilo o un CD en comparación con descargártelo online? Pues evidentemente los data centers consumen mucho porque están sustituyendo el consumo de toda nuestra vida diaria. Pero si lo comparamos con lo que está sustituyendo, es muchísimo más eficiente. Bueno, a la vista está en los costes de todo, cómo están bajando. La compra online, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por acabar de apuntar, hay un término de utilización habitual en nuestro sector que es el PUE, PUE, que bueno, también podríamos entrar en debate de su idoneidad o de su utilidad, pero bueno, está aceptado. Ese es un término que te relaciona la potencia que tú consumes dentro de tu data center frente a la potencia consumida en los servidores. Ese término lo utilizan todos los clientes para decirte, oye, yo quiero que me confirmes, que me asegures que el PUE de tu data center está por debajo de un cierto nivel. Eso es lo que garantiza unos niveles de eficiencia, ¿no? Y, o sea, eso da una idea de que todo el sector está concienciado con la eficiencia energética, desde luego. Vale, pues tenemos más preguntas. Nos pregunta Enrique Mugiro. Yo creo que esto casi es una pregunta de examen, Ricardo. Dice, bueno, hay varias. Dice, existen CPDs en varias alturas. ¿Cuál sería el máximo número de plantas deseables? ¿Y qué superficie ocupa un CPD de 10 megavatios? Sí, existen data centers en altura. En España nosotros tenemos algunos con 3 alturas más cubierta. ¿Cuál sería la altura deseable? 2 sería la altura deseable y 1, si tuviéramos una gran extensión de terreno, mejor todavía porque abarataríamos, que es como lo hacen los americanos. ¿Cuánto ocupa un data center de 10 megas? 10.000 metros cuadrados construidos. Bueno, ya te he respondido todo, está chupado. En cuanto al límite de alturas, te puedo decir que en Tokio y países así donde la escasez de suelo es muy grande, o Singapur, hay data centers de 10, 12 alturas. O sea que, bueno, lo que pasa es que cuanto más alturas, más complejo es hacer el diseño.
por lo que ocupan los Sí, equipos, precisamente. el límite de alturas, lo que sufrimos es que normalmente lo fija el ayuntamiento de turno por su disciplina urbanística. O sea, no es un tema de técnica o constructiva, sino más bien de disciplina urbanística. Y respecto a eso, al número de alturas, eh, yo diría que un poco en línea con los criterios de edificación, deberíamos ir a cuantas más alturas mejor para ocupar menos huella de terreno, porque de hecho eh, el data center como infraestructura de edificación es un edificio que tiende a ocupar mucha huella, lo cual no es bueno, ¿no?, en términos medioambientales. Entonces, el mundo ideal sería que pudiéramos hacer rascacielos de data centers. Eso tiene otras connotaciones estructurales y de equipamiento que lo hacen muy complicado el hacerlo en altura. Lógicamente, todo lo que sea complejidad es encarecimiento de coste y prolongación de plazos, y por eso al final se busca ese equilibrio de ir a máximo 2 alturas. Pero idealmente, oye, deberíamos poder hacer rascacielos de data centers. Nos pregunta Álvaro Peces. Dice, ¿qué media actual de kilovatios está solicitando los clientes para un data center? ¿Pero a qué Eso se refiere? puedo... ¿Carga por metro cuadrado o a potencia total? O... Pues esa es habrá la duda. que... Bueno, ahí hay un parámetro que manejamos muy habitualmente, que es los kilovatios por rack instalado. Y nosotros lo que venimos viendo es a partir de 8 kilovatios por rack. 8 kilovatios por hora. Muy bien. No sé, Ricardo, si tenéis esa idea más o menos. Y bueno, hasta ahora estábamos diseñando a 2 kilovatios metro cuadrado de sala IT. Ya tenemos algún proyecto en 3 kilovatios metro cuadrado y ayer mismo me pidieron uno a 4. O sea que Pues esto oye, va creciendo. sí, Para que os hagáis ese una idea, tenemos racks, bueno, incluso Antonio, en tus instalaciones hace poco hemos tenido que hacer unos trabajos con racks de 44 kilovatios. Para que os hagáis una idea, 44 kilovatios metidos en la huella de un rack, que es un metro cuadrado, es el calor que generan 2 chimeneas encendidas. Entonces, esa es la complejidad técnica de cómo una sala llena de ese tipo de racks, cómo sacamos todo ese calor de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí, más o menos lo que ha dicho Antonio está bien, 8, 12 kilovatios por rack es lo que se está imponiendo últimamente. Nos pregunta Javier García Monsalve. Lo conozco. Merlin, imagino que conocido, ¿no? Merlin Properties ha decidido entrar en este sector de los CPDs a través de una joint venture con la empresa Edge Energy. ¿Cómo veis que la primera inmobiliaria del país entre en este sector? ¿Hay suficiente mercado para tantas empresas? Bueno, a ver, respondo yo porque además estoy inmerso en un montón de webinars y de cosas explicando la irrupción de los fondos de inversión en el sector. Esto es una cosa absolutamente inevitable. A raíz de la pandemia, los fondos de inversión se han encontrado con que no encuentran activos en los que invertir porque huyen de, por ejemplo, invertir en centros comerciales, incluso oficinas. Y en una encuesta que hicieron uno de nuestros partners, que es Colliers, hace unos meses, a 150 fondos de inversión en Europa, la respuesta fue que el 11% de su patrimonio durante este año y el que viene iba a ser invertido en data center. La acción que ha tomado Merlin con esta compañía americana es muy lógica, yo creo que es lo que va a pasar, la tendencia. Es un sector muy intensivo en capital, porque estamos hablando que un edificio, por ejemplo, de 10 megas, como el que acaba de comentar en la pregunta anterior, te puede costar entre 35 y 40 millones de euros, un edificio de 10.000 metros. Entonces, es muy intensivo en capital. Las empresas de colocation o de gestión de data center tienen recursos limitados, obviamente, y entonces está bien que haya alianzas entre el dinero, que los fondos de inversión inmobiliaria lo tienen, y los operadores, que son los que saben gestionar ese tipo de inmuebles y comercializarlos, que es el punto débil normalmente de todos los fondos de inversión en este sector porque no lo conocen. Entonces, ¿hay mercado para todos? Por supuesto. Como he dicho antes, estamos empezando. Yo creo que el mercado español en los próximos 5 años
puede que se quintuplique o se extuplique fácilmente. Nuestro pipeline, por ejemplo, a nivel empresa, es brutal ahora mismo. Antonio, ¿vosotros cómo veis estos movimientos? Sí, es lo que ha explicado Ricardo. Es totalmente lógico que el dinero va donde ve que hay generación de más dinero. Es que eso es de cajón. Y en el sector inmobiliario, eh, igual la pregunta debería ser ¿por qué han entrado los fondos de inversión en el sector inmobiliario en general? ¿No? Porque al final, oye, un fondo de inversión puede invertir en lo que le dé la gana. El fondo de inversión dueño de Naviax es Asterion Industrial Partners y es un fondo de inversión que está especializado en inversiones industriales, ¿no? Igual que se podía haber especializado en inversión inmobiliaria. La cuestión es esa, ¿por qué entra un fondo de inversión en inversión inmobiliaria? Pues porque consideran que que va a obtener mayores retornos que en otros negocios, ¿no? Que yo sé que haciendo chorizos o cualquier otra cosa. Esa es la clave, simplemente. Tenemos la suerte de estar en un sector data center, como explica Ricardo, que está en pleno crecimiento y además con con un crecimiento de no retorno, ¿no? Porque la sociedad en su conjunto va cada vez más a una vida, y a veces duele decirlo, ¿no? Pero es verdad, vamos cada vez más a una vida digital, cada vez más digital. Y eso requiere de todas estas infraestructuras, con lo cual es inevitable, ¿no? Y luego, lógicamente, está la parte de curva de aprendizaje. Muchos de estos fondos, pues como hablábamos de las constructoras, no tienen a nadie especializado en data center. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues se buscan alianzas con empresas especialistas como la de Ricardo o de otros países, porque necesitan esa gente que sabe. Dentro de unos años, a lo mejor ellos mismos ya saben, ¿no? Pero ahora mismo necesitan esas alianzas. Sí me gustaría hacer un apunte adicional, y es fundamentalmente que no todo vale. Es decir, el hecho de invertir en data center no te garantiza que vayas a poder alquilar el producto. Como he comentado antes, si un data center está diseñado de determinada manera y tiene unos costes fuera de mercado, pues como todos los sectores inmobiliarios, te lo vas a comer con patatas. O sea, que no vale que cualquiera, y aquí echo flores a a mi empresa, no vale que cualquiera te lo diseñe, no vale que cualquiera te lo gestione, no vale que cualquiera te lo comercialice. Hay que elegir gente. Además es un sector que, a diferencia de otros, se paga bien los servicios porque lo que se maximiza es que el riesgo sea cero. Es un sector que en todo tipo de ámbito, incluso en la operación sobre todo, por supuesto, no se permite el fallo. Entonces hay que hacer las cosas bien, elegir bien el emplazamiento, bueno, toda la cadena de valor hay que hacerlo bien desde el principio. Bueno, sobre el emplazamiento nos pregunta Daniel Danés. Dice, ¿solo influye tener fibra y suministro de energía eléctrica? Si se dispone de ambas cosas, ¿es posible situarlo fuera de las grandes poblaciones por cuestiones de personal y mantenimiento, etcétera? Bueno, no, ahora mismo lo que se está demandando por los clientes que van a ocupar esos centros es estar cerca de grandes núcleos urbanos. En este momento lo que está pitando más es Madrid. El año que viene, yo creo que en Barcelona vamos a hacer un desembarco fuerte y luego estará Bilbao y bueno, y luego irán, pero no vale cualquier sitio. Y hay otras consideraciones. Lo principal es tener potencia, estoy de acuerdo, tener superficie, conectividad, pero tienes que evitar tener riesgos de inundación, tener riesgos sísmicos, o sea, nosotros tenemos en consideración muchísimas cosas. No tener un aeropuerto que pasen los aviones por encima del centro. Hay muchas consideraciones a hacer, pero no vale cualquier sitio. La demanda está donde está, que es donde están las grandes corporaciones y sobre todo también por población, donde hay más consumidores de contenido. Entonces, no te vale hacer un data center grande en un pueblo en medio de la estepa. O sea, eso no funciona así. Sí, se utiliza el adverbio
mal utilizado muchas veces de solo contener potencia, solo contener fibra. Eso de solo, cuidado, porque es que tener Exacto. potencia y tener fibra es muy importante, ¿eh? Muy difícil. Eso es. Eh, Desde luego la proximidad a los núcleos urbanos de negocio, ¿no? Eso es muy importante. Se habla en el mercado europeo, el mayor mercado europeo de data center se le llama FLAP, que quiere decir Frankfurt, London, Ámsterdam y París. Y no es casual que los grandes centros de datos en Europa estén en esas localizaciones, ¿no? Y el crecimiento de data center en Europa está ubicado en ciudades en auge económico, como son Madrid, por supuesto, Dublín, Milán, Moscú. Entonces, o sea, no cualquier sitio vale. Y bueno, y en cualquier caso, vamos a tener un caso de experimentación y de ver qué pasa, ¿no?, con este gran hiperescalar que se está implantando en algún pueblecito por ahí en Aragón, a ver qué pasa con eso, ¿no? Yo creo que hay un tema añadido, que es que el personal que va a gestionar estos data centers no sale de debajo de las piedras. Y entonces es mucho más complicado que tú tengas que mover un equipo de 30, de 40 personas para hacerse cargo de un data center a un pueblecito oye, que son gente que ya tiene su casa y está establecido en su ciudad, o tiene posibilidad de moverse a una ciudad grande, y eso lo hace más atractivo para que puedas tener ahí un equipo de operación en condiciones. Pero, habéis mencionado antes que una parte clave, si he entendido bien, es la gestión de riesgos. Antonio, ¿cómo hacéis este proceso en Naviax? Pues mira, aplicamos técnicas muy de libro, ¿no?, de project management, que al final lo bueno de las metodologías project management es cómo te estructuran y cómo te ayudan a focalizar y a organizar todos los factores que necesitas para llevar las cosas a éxito, ¿no? Desde luego la gestión de riesgos es fundamental, y organizamos, yo personalmente he organizado sesiones casi de brainstorming, en las que pues juntas a los principales actores del proyecto y, oye, vamos a pensar en qué riesgos vamos a tener de aquí a 2 años hasta que abramos, ¿no? Y lógicamente esas sesiones, de ahí sale una matriz de riesgos, como digo, muy académico todo, que se valora, en la que se plantean las soluciones de mitigación y se hace un seguimiento de esos riesgos semanal. Es muy importante, es fundamental, porque eh, todo lo que te pueda influir en retrasos de entrega y en sobrecostes y en modificaciones de alcance, lo tienes que tener perfectamente controlado, porque si no te la pegas. Eso es clarísimo. Y luego ahí, pues como siempre, oye, habrá gente que sea mejor identificando riesgos y gente que sea peor. Eso ya va en el expertise de cada uno, a título individual y a título de equipo de trabajo. Y vosotros, Ricardo, me imagino que también en la fase de diseño tendréis en cuenta muchos de estas problemáticas, ¿no? Sí, Tenéis. claro. Nosotros hacemos gestión de riesgo también, incluso a nivel de diseño. Bueno, pues hay muchas cosas a tener en cuenta, como si vas a tener la cometida a tiempo, si vas a tener algún problema a nivel de licencia, eh, problemas de suministro, porque es un sector en ebullición, pero no a nivel España, es que es a nivel mundial. Entonces, para que os hagáis una idea, los grandes operadores, los líderes mundiales, tienen reservado slots en las plantas de fabricación, por ejemplo, de motores. Ellos hacen pedidos anuales, previsiones, a lo mejor te voy a comprar 1000 motores y tienen reservado el tiempo en la fábrica para fabricar solo para ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que gestionarlo, porque puedes tener retrasos muy grandes. Por ejemplo, cuando se, se produjo este problema que ha habido hace poco en el canal de Suez, eso ha repercutido en algún proyecto nuestro. No llegaban algunos componentes desde China. Bueno, tienes
tienes que ver cómo todo eso al final son riesgos que van apareciendo o que tienes que ir previendo y poderlos mitigar. Sí, sí, está claro. Sí, no, es que, bueno, es un sector desde luego que está muy, muy globalizado, ¿no? Y un poco ligándolo con esto, bueno, estamos empezando a ver que tener una infraestructura potente de procesamiento de datos es prácticamente un factor estratégico, ¿no? En la atracción de grandes empresas a nuestro país. Sí. ¿Cómo se está gestionando esto desde la administración? ¿O se está haciendo todo lo que se debería? ¿Estamos en la senda correcta? ¿O cómo veis este panorama? Y bueno, estamos teniendo bastantes reuniones con la administración, tanto central como autonómica, por ejemplo. A ver, es indudable que el ser un polo de inversión en data centers, tener ese tipo de infraestructura es súper importante para la economía de un país. Tenemos estudios que dicen, hechos por una consultora independiente, IDC, que un euro invertido en data center implica un crecimiento del PIB que se multiplica por 9 o por 12 ese euro, ¿vale? Al final, la economía digital, esto ya no tiene nada que ver con el data center, la economía digital un tipo de economía que, por ejemplo, puede vertebrar perfectamente territorialmente España, con la España vaciada de todo esto, puede dar igualdad de oportunidades porque cualquiera, las famosas fotos de unos tíos en un garaje haciendo una startup, cualquiera puede tener una buena idea y generar mucha riqueza en su entorno. Y luego además puedes crear, pues, en todo este tipo de empresas tecnológicas, se produciría un cambio de modelo económico en España, que siempre se ha hablado de que dependemos del turismo y la construcción, y produciría un tipo de mercado laboral de mucha más calidad, obviamente, porque al final la tecnología se paga. Y yo creo que a lo que tenemos que tender. Entonces, las administraciones, tanto a nivel de Secretaría de Estado como, por ejemplo, Presidencia de la Comunidad de Madrid, están muy, muy, muy volcadas y cada vez lo vais a ver más en los medios con inauguraciones de centros, etcétera, etcétera, en que Madrid sea, Madrid y el resto de España, porque también me han apoyado en otros sitios, sea un polo de atracción de este tipo de inversiones. Sí, nosotros la experiencia que tenemos es que, como dice Ricardo, digamos que a alto nivel de administración pública son conscientes de la importancia del establecimiento de una infraestructura digital potente, llamémoslo hubs digitales, como queramos llamarlo, son muy conscientes. El problema es que eso tiene que bajar a las capas bajas de administración, le hace normativas urbanísticas a nivel de ayuntamiento y a nivel y otras normativas medioambientales, etcétera, a nivel de regiones, de comunidades autónomas. Esa es yo creo, la asignatura pendiente, porque las normativas muchas veces entorpecen el desarrollo de este tipo de infraestructura. Afortunadamente, yo creo que también a nivel de administraciones locales, los ayuntamientos son también muy conscientes de la importancia de estos desarrollos y ayudan. Y nosotros estamos experimentando ayudas positivas en ese sentido, pero los propios ayuntamientos muchas veces se dan de narices con la propia legislación y normativa que les gobierna a ellos también, ¿no? Entonces eso es todavía, yo creo que la asignatura pendiente por mejorar en este sentido. Antonio, estamos en EDIC, ¿no? Tenemos que hacer algunas preguntas también sobre Project Management, ¿no? ¿Qué dirías tú, o sea, cuáles dirías que son los factores que más valora una propiedad a la hora de contratar una empresa de Project? Buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos que basarnos, lo que a cualquier propiedad le va a gustar lo primero siempre es la experiencia previa con éxito, lógicamente, porque hay experiencias previas que no son muy exitosas. Entonces, la experiencia previa con éxito de la empresa a la que tú estás mirando para contratar, eso es un aspecto fundamental. Nos fijamos, como es lógico, en los perfiles individuales de los equipos que nos plantean las empresas de Project Management y también nos fijamos en su metodología de gestión de proyecto, como es lógico, pues comprobar
que, pues eso, que siguen planteamientos de desarrollo de una planificación con recursos, yo qué sé, de métodos tipo valor ganado, de gestión de riesgos, muy importante. Entonces, tienes que mirar un poco todos esos factores porque al final contratar a una empresa de project management es externalizar el riesgo, ¿no? Siempre que, igual que si contratamos a Quark, estamos externalizando el riesgo de diseño y para eso te tienes que basar en el mayor número de parámetros posibles que te garanticen ese éxito, eso está claro. ¿Y cómo ha sido vuestra experiencia? Nuestra experiencia ha sido buena hasta la fecha y esperamos que siga siendo así, en el sentido de que en España hay empresas de project management con suficiente recorrido como para presentar equipos potentes y formas de gestión potentes y válidas en el ámbito del data center. Sí que es cierto que, como comentaba Ricardo al principio, todavía se nota que falta un cierto nivel de experiencia en estos sectores porque en las empresas de project management, digamos que abundan o quizás hay más perfiles de tipo arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero de edificación, incluso ingeniero de caminos, antes que ingenieros industriales. Y lo que nosotros vemos es que el grado de complejidad de toda la infraestructura electromecánica es muy elevado y eso necesitas ingenieros industriales que tengan capacidad, bueno, digo ingenieros industriales, ingenieros que toquen, ¿no? los palos de instalaciones electromecánicas en general, necesitas esos perfiles para ayudarte de verdad en la gestión de proyectos que involucran todos esos equipamientos. Bueno, pues ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a hacer una pregunta más o dos de la audiencia y tendremos que ir cerrando, ¿no? Dicen, a ver, un segundo. Nos pregunta David Fernández. Dice, ¿cómo es la coexistencia de los data centers con otros usos? ¿Puede haber problemas con el ruido o con otro tipo de factores? Sí, por supuesto. A ver, lo que se está haciendo ahora mismo son edificios exentos. Eso lo primero por motivos de seguridad, fundamentalmente. Evidentemente, siempre vamos a tener oficinas y almacenes para dar servicio a los inquilinos que albergan estos centros. Pero sí, obviamente, en los data centers que se están haciendo ahora tenemos una gran potencia instalada. Eso implica tener un número elevado de enfriadoras, por ejemplo, un número elevado de grupos electrógenos y todo eso a nivel acústico, pues hay que atenuarlo bien. Estamos hablando de cosas como tener 30 grupos electrógenos de 3.000 kVA en una cubierta, con un hotel a 50 metros. O sea, eso hay que estudiarlo muy bien. Pero sí, es un problema, obviamente. Por eso, bueno, la tendencia más clara es irnos a zonas industriales. Cuanto más superficie tengamos mejor, obviamente, más fácil será de atenuar, pero bueno, la coexistencia no es buena, francamente. Hay que atenuar, hay que mitigar. Luego, además, la gente, no sé si lo debo de contar, los vecinos no saben realmente lo que tienen al lado. O sea, pero podemos tener 500.000 de litros de diésel debajo del suelo. O sea, hay una serie de cosas que, bueno, es una instalación industrial al final, es que es lo que he dicho un poco al principio. Pero bueno, a ver, lo que hacemos y se construye está perfectamente estudiado y mitigado. No hay problema económico en meter las medidas que sean necesarias y no pasa nada. Vamos. Sí, yo apuntar simplemente respecto a esa coexistencia de usos, como bien explica Ricardo, intentamos huir de la coexistencia y que sean centros exentos, el 90% de la superficie destinado a alojamiento IT. Ahora hay un concepto que está sobrevolando por ahí, que es el Data Center Edge, que en fin,
Eso ahí lo dejo para quien lo quiera estudiar. Eso sí que va a ir a edificios en los que coexistirá con otros usos. Bueno, pues lo investigaremos. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo y Antonio, por habernos dado vuestro punto de vista. Y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y a los que habéis participado en el seminario con vuestras preguntas. Recordad que mañana tenemos otro evento a la misma hora. Hablaremos de coworking. Tendremos como invitados a Muhannad Al-Sali, director general de WeWork en España e Italia, a Gabriel Espín, fundador y CEO de Ático, y a Fernando Encinas, director de desarrollo en España de International Workplace Group, y hablaremos, como os he dicho, de coworking. Podéis inscribir en nuestra página web, www.saedit.org, aunque os he dejado también el enlace en el chat para que podáis hacerlo más fácilmente. También podéis seguirnos en nuestros perfiles de LinkedIn y Twitter. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y nos vemos mañana. Un abrazo. Gracias a vosotros.